tardes. Pues vamos a dar inicio con esta mesa que le hemos denominado Crisis y Desafíos de la Democracia, Hannah Arendt, la crisis de la República. Quiero compartirles, colegas que están acá, que nos acompañan. Primeramente les agradezco muchísimo que esté aquí los colegas, compañeros del Instituto Electoral, la presidenta, la consejera, nuestros directivos, directivas, muchísimas gracias, los compañeros del instituto, muchas gracias. Y bueno, este conversatorio buscamos pues que sea un espacio de reflexión sobre los valores fundamentales y los desafíos contemporáneos de la democracia. Y como quiero compartirles, pues que a lo largo de 6 mesas temáticas con especialistas, académicos y periodistas, dialogamos sobre los principios que sustentan la vida democrática, como la participación ciudadana, la igualdad, la justicia, la deliberación pública y la inclusión. Y analizamos las tensiones que hoy enfrentan las instituciones democráticas para la prevalencia de estos principios frente a los desafíos de nuestra democracia actual. Hay mucho ruido, yo espero que nos escuchemos. Y bueno, pues esta tarde estamos aquí, nos engalana la presencia de nuestra muy querida colega Sayani Mosca Estrada. Y quisiera hablarles un poco de su hoja de vida. Sayani, como ustedes saben, pues ella es exconsejera electoral de este organismo electoral YPC Jalisco. Desde 1993 tiene experiencia en temas relacionados con las elecciones. En 1994 fue observadora electoral ante el IFE por Alianza Cívica y posteriormente en el 2020 y 2023 fue consejera distrital por el IFE en el Distrito 11 de Jalisco. En 2012 fue consejera electoral del Distrito 7 por el YPC Jalisco y en 2014 fue designada como consejera electoral de este YPC. Fue también becaria de la Unión Europea para realizar sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona en el programa de Psicología Social. Es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es nuestra directora del YPC Jalisco. Cuenta con publicaciones en temas sobre participación ciudadana, temas electorales, movimientos sociales y la incidencia de innovaciones tecnológicas en la acción colectiva. Muchísimas gracias, querida Sayani, por estar aquí. Muchas gracias al Instituto Electoral por la consideración que ha tenido en invitarme a estar en esta mesa para abordar uno de los libros que forman parte de una compilación de 4 ensayos de Hannah Arendt. Para mí es pues un gusto, puesto que el día de mañana Hannah Arendt cumple medio siglo de haber fallecido, justo se cumplen 50 años. Me permití escribir un texto que voy a leer y también a la espera de que llegue el magistrado Sergio Arturo Guerrero, ¿verdad?, con quien estamos en comunicación. Hay mucho tráfico, así como hay mucho ruido, hay mucho tráfico para poder llegar acá. Entonces, pues agradezco, consejera, me ha cedido el turno de la voz y comenzamos. Adelante. Hannah Arendt nació el 14 de octubre de 1906 en Königsberg, Alemania, y un 4 de diciembre de 1975 murió en su apartamento de Riverside Drive en Nueva York. El día de mañana, como lo dije, se cumple medio siglo de su desaparición física, pero como podemos advertirlo, su legado es de una trascendencia perenne y particularmente de una vigencia crucial en nuestros días. De acuerdo con su principal biógrafa, Elizabeth Young Bruel, de su propio diario personal y de lo que dejó constancia en su correspondencia entre su gran amigo Karl Jaspers, así como en la famosa entrevista que concedió a Günter Gauss, Hannah Arendt creció en Königsberg, la vieja ciudad prusiana donde Immanuel Kant solía pasear todos los días con puntualidad entre las 3:30 de la tarde. Fue hija única y muy pronto quedó huérfana de su padre, Paul Arendt, ingeniero, quien enfermó de sífilis y murió cuando ella tenía 7 años. Desde ese momento, el mundo de la pequeña Hannah Arendt se redujo
o se amplió inmensamente a una sola presencia, que para mí, en lo personal, me resulta vital mencionar aquí esta tarde: su madre. Martha Cohen Aren fue capital en la vida de la niña Hannah. Y Martha no fue una mujer cualquiera. Socialdemócrata convencida, una mujer culta, pianista, lectora voraz de Goethe y de Kant, había sido criada en una familia judía asimilada. Hannah Arendt creció como una judía asimilada en Alemania, pero orgullosa. Quedó viuda tan joven que la obligó a convertirse en todo: padre, madre, refugio y desafío, ternura y a la vez exigencia. Hannah la recordaría siempre como, y la cito, mi amiga más querida, mi enemiga más dura, según aparece en la biografía de John Bruel. La madre no la consolaba con cuentos de hadas, por el contrario, la educó con rigor, le corregía la pronunciación, le exigía que pensara por sí misma y, sobre todo, que nunca se avergonzara de ser judía. Cuando en la escuela las compañeras le cantaban canciones antisemitas o le preguntaban por qué no iba a la iglesia, Hannah llegaba temblando, de acuerdo con su biógrafa. Su madre no la abrazaba, la sentaba frente a ella y le decía: uno tiene que defenderse. ¿A qué le suena esta frase hoy en día? Una tiene que defenderse. Por supuesto, no se trataba de una frase hecha, era una orden de tipo moral. Hannah aprendió muy pronto que ser judía no era una cuestión de religión. La familia, como lo dije, era secular, sino un asunto de dignidad, de nunca agachar la cabeza, de nunca pedir perdón por existir. En casa se hablaba de política en la mesa, se leía en voz alta, se discutía. Su madre llevaba un cuaderno donde anotaba cada logro y cada insolencia de la hija, como quien registraba los pasos de un experimento precioso. A los 14 años, Hannah Arendt, la adolescente rebelde, ya leía a Kant, a Goethe, a Schiller. Y Martha, su madre, se sentía orgullosa y asustada al mismo tiempo. Su biógrafa lo registra como: esta niña va a ser alguien, escribió en su diario, y no sé si podré protegerla. Entonces, esta mezcla de amor feroz y de disciplina fue el molde donde se forjó la futura pensadora del siglo XX. Hannah aprendió a no temer la soledad, porque siempre tuvo a su madre como interlocutora implacable. ¿Me oyen? Aprendió a no temer el pensamiento, porque en casa pensar era tan natural como respirar. Yo lo pongo así. Y aprendió a no temer a ser judía, porque su madre le había enseñado que la dignidad no se negocia. Muchos años después, ya exiliada, ya viuda, ella misma escribió una carta que nunca envió. Todo lo que soy se lo debo a ti, incluso la fuerza para vivir sin ti. Porque cuando en 1933 tuvo que huir de Alemania, lo primero que hizo fue sacar a su madre de Berlín. Y cuando en 1941 lograron llegar juntas a Nueva York, Hannah sintió que había cerrado un círculo. Aquella niña que una vez tembló por ser judía, caminaba libre por otra ciudad, siempre con la voz de Martha resonando en su interior. Uno tiene que defenderse. Esa voz nunca se apagó. Podemos aventurar que cada vez que Hannah Arendt se sentaba a escribir sobre la dignidad humana, sobre la banalidad del mal o sobre el derecho a tener derechos, escribía sin decirlo para honrar a aquella mujer que le había enseñado que una niña judía en Cronenberg podía y debía pensar el mundo entero. A medio siglo de su muerte, que como dije, se cumple el día de mañana, Hannah Arendt no ha envejecido, nos ha alcanzado. Lo que en 1975 parecía una advertencia casi apocalíptica, se ha vuelto una descripción cotidiana.
la banalidad del mal ya no es solo la frase célebre de Eichmann en Jerusalén. Es la rutina de quienes hoy firman algoritmos que deciden quién vive, quién desaparece en una frontera, en una lista de sanciones o en un bombardeo quirúrgico desde los aviones que se dirigen desde Israel. El burócrata digital que optimiza el sufrimiento con la misma indiferencia con que Eichmann organizaba trenes sigue entre nosotros, solo que ahora se llevan auriculares y se trabaja a nivel remoto. Las declaraciones cargadas de odio, de irresponsabilidad y de suma violencia a quienes se considera en una escala humana inferior, como en nuestros tiempos sucede con personajes de la talla de un Donald Trump y de manera más abyecta en el caso de un Charlie Kirk, nos colocan ante la imperiosa tarea de preguntarnos, ¿en verdad pensamos sobre las consecuencias que tienen aquellas acciones que denigran la dignidad humana? ¿A qué obedece el que dejemos de pensar? Precisamente, Arendt nos enseñó que el totalitarismo no necesita camisas pardas ni desfiles, aunque claro que depuró en su tiempo una estética propia a aquellos totalitarismos. Basta con la atomización, con convertir a los seres humanos en individuos aislados, sin espacio público, donde encontrarse como ciudadanos. Hoy advertimos como en las redes sociales, esa plaza que se prometía como ágora y terminó o ha terminado siendo uno de los mayores dispositivos de soledad y profusión del odio, hoy comprendemos por qué Hannah Arendt dedicó tanta tinta a la importancia de aparecer ante los otros en el ágora, de actuar, de hablar por un mundo y en un mundo común. Un mundo compartido, donde la política no se reduzca a un acto mecánico, administrativo, de mera gestión de las cosas, y donde la libertad no se reduzca a la propagación y el consumo cotidiano, vacío de opiniones. También nos legó la distinción entre trabajo, obra y acción. Vivimos en sociedades que confunden el trabajo interminable con dignidad, que miden la obra por likes y que han olvidado que la acción, lo impredecible, la natalidad, lo que inicia siempre algo nuevo, es la única actividad plenamente humana. Cada vez que alguien se atreve a interrumpir esta cadena mecánica, digo yo, de consecuencias, de esas obediencias que transforman a los seres pensantes en meros autómatas, ya sea una protesta, un gesto de desobediencia civil, una palabra dicha cuando todos callan, se está haciendo exactamente lo que Hannah Arendt consideraba el milagro que salva al mundo de su ruina. Por eso celebro que Hannah Arendt siga siendo para el IEPC Jalisco una de sus pensadoras de referencia, que sigamos volviendo a ella y que en gran medida esta consigna que tenemos aquí detrás, vivir la democracia, se debe en gran medida a ella y a su concepto de vida activa. A 50 años después de que el corazón de una de las mujeres filósofas que más admiro y a la que sigo aspirando a comprender, celebro la potencia de su pensamiento. No porque Arendt haya concebido soluciones mágicas, nunca las tuvo, sino porque tal y como lo recordó la profesora Barceloní hace 2 días, Fina Virulés, aquí mismo en la FIL, Hannah Arendt nos obliga a pensar sin barandillas. ¿Qué significa esto de pensar sin barandillas para Hannah Arendt? Remontémonos a 1992, cuando ya estaba sentada en Nueva York y sus discusiones y debates los sostenía con sus amigos de la New School of New York, donde por cierto estudiaron la consejera Melissa Mezcua y nuestra consejera presidenta de este instituto. Suertudas. Pensar sin barandillas para Arendt es hacerlo aceptando la incomodidad y la soledad radical del pensamiento. Es renunciar a la seguridad que facilitan los sistemas cerrados. Es decir, Arendt no es una pensadora que pretende explicarlo todo de un modo dogmático. El verdadero pensamiento, decía, no construye autopistas conceptuales donde todo encaja. Pensar sin barandillas es un acto de libertad por excelencia, porque acepta la circunstancia de que, ante la mayor de las incertidumbres,
las de nuestros días, de lo que podemos pensar que se ha agotado, los caminos, las respuestas, las preguntas. En ella es más bien abrirse a comenzar de nuevo cada vez, si es necesario, de cara y frente incluso al horror de la vida. En su sofá de Riverside dejó sus escritos de un maravilloso libro, La vida del espíritu. En ellos se puede leer: el pensar en cuanto a actividad es siempre un volver a empezar, y eso es lo que quiero decir cuando digo que hay que pensar sin barandillas. Ahora bien, Hannah Arendt, entre 1969 y 1971, escribe los 4 ensayos que conforman la crisis de la República. Tiene entre 63 y 65 años cuando lo hace. Ya no es aquella joven que deslumbró por su pensamiento y por su belleza a Martin Heidegger. Estaba, sin embargo, en lo que ella misma llamó la edad de la cosecha. Estaba en el momento de su máxima lucidez y su mayor libertad. Bueno, aunque yo digo que desde niña la tuvo, para decir lo que pensaba sin preocupaciones. Justo acababa de pasar todo el revuelo que causó Eichmann en Jerusalén. Entonces sí que la situación política histórica, particularmente del país donde terminarían sus días, sí que habían cambiado. La guerra en Vietnam, el movimiento por los derechos civiles y las protestas estudiantiles en Estados Unidos y en Europa, los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy, el auge de la nueva izquierda y la sensación de que la república, al menos para ella, esta república de la posguerra, podía quebrar. De ahí que el título de estos 4 ensayos sea las crisis de la república. En este contexto, escribe los 4 ensayos, Lying in Politics, Civil Disobedience, On Violent and Southern Publics and Revolution, y que giran en torno a un mismo diagnóstico. 1. La mentira organizada es más peligrosa que cualquier dictadura clásica. No sé si les suena vigente. Los Pentágonos Papers le revelaron que el gobierno de Estados Unidos había mentido sistemáticamente sobre lo sucedido en Vietnam. Arendt advirtió: cuando los hechos objetivos desaparecen del espacio público y son sustituidos por imágenes más convenientes, la realidad misma se vuelve opcional. Fina Virulés lo diría para cerrar su intervención de este martes aquí en la FIL. No es la mentira en la política y per se, la mentira lo que se vuelve grave o crítico en la línea argumental del libro. Es que ya no seremos capaces de distinguir el mundo que se nos presenta, porque el mundo que se nos quiere hacer ver es uno inventado con realidades alternativas, derivada de los hechos como yo lo quiero contar, como un Trump lo quiere contar, como cualquier otro gobernante lo quiere contar, como Benjamín Netanyahu lo quiere contar. El gobierno de nadie, segundo, el gobierno de nadie, the rule of nobody. Ya no manda el tirano visible, manda el sistema dentro del cual nadie nos sentimos responsables. Tercero, la violencia nunca funda nada duradero, solo destruye. Y aquí Arendt tiene una total coincidencia con su amigo Walter Benjamin, a quien conociera en París durante su exilio. La violencia para ambos filósofos, siempre es un recurso de los impotentes disfrazado de fuerza. Cuarto, y ya no solo me falta uno, la república se vuelve sorda, cuando la república se vuelve sorda, la desobediencia civil es el último recurso de la ciudadanía. Imaginémonos en el contexto de Estados Unidos, por eso esto le resuena a ella como el último de los recursos, ¿no? Cuando están todas las protestas por los derechos civiles. Quinto, la crisis definitiva. Dentro de estas crisis a las que se refieren los 4 ensayos, es la crisis de autoridad y del juicio. Esta circunstancia, desde luego, no solo le ocurre a los gobernantes, ocurre cuando ya no sabemos distinguir quién tiene la autoridad legítima y si somos capaces de juzgar por nosotros mismos, si vivimos en la pérdida de ese sentido común al que ella se refería, que surge de vivir juntos, de hablar entre nosotros,
de dar lugar a nuevas acciones, a proyectos, a emprendimientos sociales juntos, de vivir la democracia y hacer ciudadanía activa. A Hannah Arendt le quedan 4 años y medio de vida cuando se compilan estos ensayos. Ya para entonces es la mujer mayor que porta gafas de pasta oscura, que no para de escribir textos en su máquina Olivetti 22 color azul celeste, tampoco para de fumar. Aspiraba hondo, reteniendo el aire y soltando después una nube gris que empañaba por un instante su máquina, el manuscrito, su universo. Cada honda bocanada asemeja la liberación del combustible de un tren que va a toda máquina. A mí, cada vez que la veo en un video o en sus fotos, me lo parece. Tras sufrir un repentino ataque al corazón a la edad de 69 años, el martilleo de las teclas en su máquina y el humo se detienen. Su pensamiento, en cambio, seguirá siendo combustible para estas y las generaciones que vienen, para seguir pensando sin barandillas, sin que la imaginación y la crítica decaigan frente a cualquier tipo de crisis y barbarie. Queremos seguir pensando el mundo con Hannah Arendt. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ayani. Cómo nos has deleitado con tu presentación. De verdad que nos moviste y nos llevaste justo a la lectura de la crisis de la República. Debo decirles que platicábamos, Ayani y yo, sobre algunas consideraciones justo para esta presentación y hablábamos sobre la vigencia del pensamiento de Arendt, y yo también escribí algo brevísimo que me voy a permitir leer porque tenemos el espacio. Para después de esta lectura me gustaría escucharles y me gustaría un poco que pudiéramos conversar sobre justamente la vigencia de este pensamiento. La obra Crisis de la República de Hannah Arendt mantiene una vigencia sorprendente porque diagnostica fenómenos que no solo no han desaparecido, ya no los dijiste, Sayani, muy correcto, sino que se han intensificado. La erosión de los hechos en esta esfera pública, la sustitución de la realidad por la fabricación de imágenes, la confusión entre el poder y la violencia y el agotamiento de las formas tradicionales de representación política. En el ensayo sobre la mentira, Arendt no solo denuncia el engaño gubernamental respecto a Vietnam, muestra cómo la mentira se convierte en método de gobierno y cómo la política se reorganiza para producir narrativas antes que acciones. Arendt observa, y esto es radical, que en las democracias modernas ya no basta con mentir. El poder necesita construir realidades alternativas. Bien lo señalaste ya, diseñadas por especialistas capaces de manipular percepciones, conductas y emociones. Lo relevante no es solo la mentira como un acto, sino la institucionalización del autoengaño. Cuando los gobiernos dejan de ocultar la verdad a la ciudadanía y comienzan a ocultárselas a los mismos. Este pasaje que Arendt identifica en los tecnócratas de la administración estadounidense resuena hoy cuando, en lugar de debates públicos sustentados en hechos verificables, vemos sistemas de creencias autorreferenciales, sostenidos por algoritmos, discursos polarizantes y liderazgos personalistas. Arendt explica que cuando los hechos dejan de importar, el juicio político se empobrece y lo público se vuelve teatro, publicidad o guerra cultural. Este es uno de los motivos por los que Arendt ha vuelto a ser referencia central en la discusión sobre posverdad, desinformación y crisis de la confianza democrática. Ahora bien, la mentira no es el último tema del libro, ya nos lo dijiste, Sayani, sino que también se abordan la desobediencia civil, no como insubordinación moral, sino como forma legítima de acción política cuando el sistema deja de dar respuestas. La violencia, no como una fuerza creadora, sino como un signo de impotencia del poder, de su incapacidad de sostener consensos. La revolución y la participación política, analizando cómo el exceso de la burocracia ahoga la posibilidad de acción espontánea y de liberación colectiva. En conjunto, estos ensayos anticipan una tesis central.
Las democracias se vuelven frágiles cuando sustituyen la acción pública por gestión tecnocrática, el debate por propaganda y la pluralidad por polarización. Y es precisamente este diagnóstico que ya nos presentaste, Sayani, de una manera magistral, muchísimas gracias, y que ponemos aquí sobre la mesa en nuestro stand del YPC, que justamente estamos hablando de vivir la democracia. Quisiera ceder el uso de la voz a nuestros colegas. Adelante, Paula. Muchas gracias. La realidad es que no tenía la intención de opinar, pero me ha inspirado muchísimo el texto que ha preparado nuestra colega Sayani. Creo que hay pocas formas de adentrarse mejor al pensamiento de alguien que no solo revisando su bibliografía o su producción literaria o intelectual, sino también un poco de su vida, ¿no? Y comprender de dónde surge esa personalidad, esa mente crítica, ese origen de pensamiento libre. Y me gustó mucho escucharlo en esta presentación. Además que quiero pues reconocer que has logrado, Sayani, con este texto, que de verdad me encantó, justo lo que juntas y juntos pensamos para este tipo de mesas, para estas reflexiones de las 5 de la tarde que hemos tenido en este stand, que es cómo recuperar el pensamiento de algunos textos clásicos o fundamentales para comprender nuestra democracia en la actualidad. Y tú has logrado vincular, vaya, Arendt es moderna, al cabo, ¿no? No estamos hablando de Tocqueville o de algún autor de esa naturaleza, pero de todas maneras, pues mucho ha pasado en este medio siglo y has logrado conectar con maestría, creo yo, las ideas que ella plasmó y que prevalecen en su legado intelectual para comprender un poco mejor lo que estamos enfrentando en nuestra democracia, en el mundo entero en la actualidad. Así es que yo nada más quiero agradecerte de manera sentida, de manera pues muy emocionada, haberte escuchado. Te lo agradezco, Sayani. Gracias, buenas tardes. Yo, frente a este panorama en el que aparentemente cada quien pues decidimos qué creer, sí me gustaría preguntar a Sayani qué podemos hacer nosotros como ciudadanía, pero también a la consejera, ¿no? ¿Qué hacer desde las instituciones electorales pues para defender la verdad, para combatir este hecho de que cada quien esté decidiendo, digamos, ya no creer en los hechos, sino en los sentimientos, ¿no? Creo que estamos ya muy motivados por los sentimientos y a veces es el apasionamiento lo que te lleva a tomar postura y no tanto un análisis de los hechos, ¿no? ¿Qué hacer frente a estas situaciones? Bueno, a ver, pensando justo en salir de las recetas fáciles y tratando de colocarnos precisamente en una línea más arendtiana, digamos, yo podría pensar en tu pregunta como en esa parte de su legado que significa justamente que ese sentimiento o apasionamiento del que creo yo sí soy una fervorosa creyente de que la pasión y las emociones no nos deben de abandonar nunca, pero precisamente las pasiones, las emociones, los sentimientos tienen un componente que podemos gobernar también, ¿no? Desde ese punto de vista, dar paso al gobierno de las emociones, creo yo, implica pasar en un ejercicio arendtiano del pensamiento a justamente tratar de pensar por uno mismo. Es decir, cuando ella analiza este tema que se ha vuelto tan trillado, decía el otro día
la filósofa Irma Pía, que estudió, por cierto, en la Universidad Autónoma de Barcelona y estuvo en este conversatorio, en esta mesa junto con Andrew Arato y Fina Virulés, decía, es que hemos llevado este tema de la banalidad del mal al extremo, al punto de perder de vista y de que ya no entendemos qué es eso de la banalidad. Bueno, lo menciono a propósito de tu pregunta, porque la banalidad no tiene que ver con la trivialidad. Tiene que ver con que Hannah Arendt observó un comportamiento en Eichmann autómata, un comportamiento de una persona que dejó de serlo porque dejó de pensar y se convirtió en un autómata obediente que dejó de pensar en su mundo y con el mundo. Entonces, ¿cómo podemos en un momento dado tratar de buscar otras referencias a partir de esta época, como decía la consejera, de la posverdad? Lo primero es que hay que tratar de ejercitar el propio pensamiento, de dudar de que si lo que estoy viendo es un hecho fáctico o me lo están queriendo mostrar como un hecho real. En el ensayo, que por cierto yo lo leí, el de La mentira en la política, por fuera de esta publicación, en su momento, a ella no le preocupan las mentiras, mentirijillas y mentiras todo mundo podemos decir, ¿no? A ella le preocupan las mentiras factuales, esas mentiras que van construyendo otros mundos que no son los que nosotros estamos viendo, entonces, o en los que estamos viviendo. Entonces, esa vivencia para ella también es muy importante. Ese involucrarse en el ágora, ese vivir, ese compartir, ese hablar con, encontrarse con, yo creo que por ahí hay respuestas, que esas preocupaciones que tú tienes como joven las puedas compartir con quienes te son semejantes para saber y preguntarse qué pasa. ¿Dudamos de lo que nos dicen? Experimentamos el comprobar que lo que se nos dice sea cierto y, por supuesto, yo diría, el transformarse en sujetos activos de esa producción de hechos. ¿Cuáles son sus verdades como jóvenes? ¿Qué es lo que viven? ¿Qué es lo que aprecian? ¿Qué es lo que están viviendo ustedes en esta época, en este sistema, etcétera, etcétera? No es una receta, pero siguiendo una línea de pensamiento arendtiano, diría que la transformación de convertirse en jóvenes, en ciudadanos activos de su realidad, que por cierto es una de las invitaciones del Instituto Electoral, ¿no?, a tener esta vivencia de la democracia de manera activa, pues es involucrarse justamente en su día a día a mínimamente decir, esto que me cuentan los medios, que yo veo en las redes, ¿cómo lo puedo contrastar? ¿Es cierto? Me quedo con la verdad de Netanyahu, de que los palestinos, todos los palestinos son muy malos, de Malolandia, y que todos son unos criminales, o me quedo con la idea de que todos los judíos tienen el monopolio de la verdad y del victimismo, ¿no? O que no hay diferencias en la producción del discurso sobre lo que son los judíos o el conflicto entre los judíos y los palestinos. Es no parar de pensar y preguntarse, ¿no? Bueno, por ahí, un poquito. Muchísimas gracias, Ayani. Y bueno, yo también quiero compartir un poco. Las instituciones como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana somos más que elecciones, y justamente este espacio que estamos aquí viviendo todas y todos tiene que ver con eso, con abrir espacios en donde podamos dialogar, compartir, reflexionar y abundar sobre justamente estas reflexiones democráticas. Como institución, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos programas de participación ciudadana, de educación cívica, tenemos toda una línea editorial que aquí está liderada por Sayani, en donde nos acercamos a la ciudadanía y buscamos justamente eso, que comencemos a reflexionar sobre, primero, ¿qué es la democracia? ¿Cómo vamos a vivir la democracia? ¿Cómo vamos a generar información o cómo vamos a consumir o a convertirnos en consumidores de información verificable, verificada?
qué es lo que estamos viendo en redes, qué es lo que nos hacen consumir, digamos, las noticias, en donde nosotros estemos cuestionando si eso es verdad, si no es verdad, o cómo lo estamos viviendo. Tú lo dijiste muy bien, ¿no? ¿Cuál es la realidad y si esta realidad coincide o no? En ese sentido, bueno, pues el Instituto Electoral, como ya te lo comentaba, pues tenemos una diversidad de programas a través de nuestros programas de participación y de educación cívica. Y me parece que por ahí va el camino. El tiempo se nos está agotando, colegas. No sé si hay una última reflexión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿No? Bueno, pues con esto estaríamos concluyendo. Muchísimas gracias, mi colega Sayani. Gracias, consejeras, por estar acá. Y bueno, las invitaría, aprovechando que estamos la mayoría, pues tomémonos una foto, ¿no? Bueno, es que creo